Si tu mira se desvía cuando apuntas al enemigo, activa esta configuración. Pero si fallas más balas de lo normal, este video es para ti. Hoy te voy a enseñar 6 configuraciones que debes activar para apuntar y disparar mucho más rápido. Y es que si no sabías, una mala configuración hará que sea más difícil mejorar. ¿Te gustaría saber qué ajustes activan los pro y jugar como tryhard? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una guía completa con las mejores configuraciones para hacer quickscope, moverte más rápido, mejorar tu puntería y también tu precisión. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Este video está pensado para mejorar con sniper, pero algunos ajustes también sirven con armas normales, así que te sugiero que prestes mucha atención. Lo primero que debes saber es que cuando llevas un francotirador no vas a andar rushando en todo momento, pero eso no significa que no debas disparar rápido. Esto te lo comento porque hay gente que se cree pro con sniper, pero si les llegas a corta distancia no saben disparar, tienen que cambiar de arma cuerpo a cuerpo y eso lo hace ver manco. Obviamente un verdadero pro no va a cambiar arma cuerpo a cuerpo para eliminarte, te va a matar de un disparo rápido y eso es lo que te voy a mostrar el día de hoy. Lo primero que debes hacer es usar el botón de apuntado y disparo de forma independiente, es decir, con un dedo cada uno, para que de esta manera controles cuando quieres disparar. Para eso en ajustes de controles avanzados y personalización le daremos todo en disparo desde la cadera. Luego en ajustes básicos abajo le daremos donde dice mostrar botón de disparo a la izquierda, lo tenemos que activar. Con eso nos vamos a ajustes de controles y veremos que aquí están los botones para que de esta manera los pongas donde mejor se te acomoden. Esta es la forma más fácil de disparar más rápido. Si no sabes cómo configurar tus botones, te recomiendo el video que te aparece en la parte de arriba. En este video te muestro un HUD para 2 dedos, para 3 dedos y también a 4 dedos. Seguramente te ha pasado, tienes la mira en el objetivo, pero cuando apuntas, aunque no se mueva, tu mira se desvía. Eso es más común de lo que te imaginas y es un error que mucha gente está cometiendo. La razón de que pase eso es que cuando apuntas, desliza por error el dedo en el botón de apuntado y eso hace que la cámara se mueva y obviamente la puntería cambie. Para que eso no te pase, se activa la opción botón apuntar con la mira para rotación. De esta manera, cuando deslices el dedo en el botón de apuntado, la cámara ya no se va a mover, haciendo que sea mucho mejor apuntar. Con esta configuración desactivada, tu mira ya no se va a desviar cuando apuntes porque no vas a poder mover la pantalla con el botón de apuntado ni por error, haciendo que tengas mayor precisión. En la opción de apuntar hay gente que usa toca y mantén para apuntar. No te la recomiendo si desactivaste la anterior configuración porque esto es más para gente que juegue a 2 dedos que ocupa mover la pantalla con el mismo botón que apunta. El tipo de apuntado que te recomiendo con 3 dedos o 4 dedos es toca para apuntar. De esta manera con un clic abrimos la mira y con otro clic cerramos la mira. Esto claramente al inicio te va a costar un poco más ya que tienes que ser súper rápido para darle el botón de apuntado y cerrar la mira antes de que se abra, pero a la vez disparar. Aunque no lo creas, esto merece mucho la pena ya que un pro no deja que la mira se abra por completo si el enemigo está de frente, a menos que esté descuidado. Si observas con atención verás que mi sniper antes de apuntar hace una animación tipo de guardado y ya después abre la mira. Eso es porque yo en ajustes básicos tengo activada la opción que se llama curva DCB al apuntar con la mira. Si desactivo la opción se verá que mi sniper apunta más lento porque ahora se zoom desde el momento que aplazo el botón de apuntado. Yo te recomiendo sí o sí que lo tengas activado. El tiempo de apuntado es lo mismo, solamente activado se ve más rápido porque primero hace la animación y luego la mira se abre. Ese mini tiempo en lo que hace la animación se puede aprovechar muy bien en visualizar a tu enemigo en donde está para que de esta manera lo enfoques muy bien a la hora de apuntar. Eso nos permite eliminar a los enemigos que están en movimiento y de hecho la mayoría siempre estarán en movimiento si eres un rushero. Sin embargo, la curva DCB no hace magia, solamente te da más visibilidad antes de abrir la mira. Para que apuntes a tu enemigo mientras la mira se va abriendo, en selector de sensibilidad selecciona cambiar poco a poco al usar la mira. Con esto lo que pasará es que mientras tu mira se vaya abriendo, la sensibilidad estándar irá cambiando la sensibilidad de apuntado, haciendo que sea más fácil apuntar a los enemigos que están en movimiento. No es que con los otros selectores no se pueda, claramente sí se puede, pero con este se siente mucho más fluido, está como mucho mejor optimizado. Recuerda que los enemigos normalmente no se quedan quietos y por eso ocupa sí o sí aprender a jugar de esta manera, a apuntar a los enemigos que se están moviendo, de lo contrario créeme que será muy complicado para ti mejorar. Lo que queremos es no usar el cuerpo a cuerpo.
Ahora te mostraré otro tipo de configuraciones, por ejemplo este que con un solo botón cambiamos de arma rápidamente. Para eso en ajustes básicos activamos la opción que se llama cambiar arma con un solo toque. Este botón es una joya, seas sniper o seas cualquier tipo de jugador, funciona a la perfección para todas las armas. Luego en modo de deslizado seleccionamos tocar agacharse mientras corres. Aquí no hace falta ser inteligente, básicamente el botón de agachado va a funcionar como botón de deslizado mientras vamos corriendo en movimiento. Ya por último activa sprintar siempre, aunque eso sí debes tomar en cuenta que esto debería ser opcional, ya que hay modos que realmente no lo requieren, por ejemplo buscar y destruir. En mi caso yo lo tengo activado para todos los modos, nunca lo desactivo porque realmente me gusta que mi sniper se mueva súper veloz a la hora de andar rushando. Lo que yo hago si la ocasión requiere que yo juegue táctico, simplemente me agacho y cuando veo que ya todo se calmó, ahora sí vuelvo a lo mío, a deslizarme y tomar por sorpresa al enemigo. Pero para eso sí o sí debes disparar súper veloz porque a veces llegarán más de uno a la vez y te toca resolver. Como les dije al inicio, el 90% de las configuraciones que te mostré sirven para todas las armas, pero el 100%, igual que los snipers, sirve para las escopetas. Las escopetas claramente son lo mismo que los snipers, pero a corta distancia, ocupan la misma configuración, ocupan los mismos controles. Esto te lo digo para que tomes en cuenta que si eres buenísimo con escopeta y nunca has usado sniper, se te hará súper sencillo, prácticamente en un par de días o en un día quizá vas a jugar como si nada. Lo malo del sniper claramente es su dispersión de balas, si no calculas bien el tiempo de apuntado vas a terminar disparando desde la cadera y a veces no impacta la bala y la escopeta de cadera sí impacta. Te voy a dejar la clase del sniper que estuve usando en el video, es el DLQ33, full movilidad, créeme que va bastante joya en igualadas. Y si además de practicar tu Swiss Scope con sniper quieres practicarlo con escopeta, te dejo la clase de la KRM. Pero si sientes que la KRM hace demasiado hit, también puedes practicarlo con la Argus, que la está reventando bastante fuerte a corta, media y hasta larga distancia. Esta es un arma mucho más fácil que la KRM, por lo que practicar se te hará mucho más sencillo, así que tómalo en cuenta si quieres ser un buen escopetero. Obviamente si quieres mejorar con sniper tendrás que practicar sí o sí con sniper, las escopetas te las muestro por si quieres aprender a jugar con la misma configuración. Lo más importante de todo no solamente son las configuraciones, también practicar un montón, de lo contrario aunque tengas la mejor configuración no vas a pegar ni una sola bala. Pero pase lo que pase, no se te ocurra sacar tu cuerpo a cuerpo para defenderte. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo las configuraciones les sirvan y puedan mejorar. Si tienes una duda, la que sea, dímelo en los comentarios, muy seguramente pronto subiré un video de sensibilidades, así que estar atento para que no te lo vayas a perder, ya que es un video que mucha gente debe de ver. Sin nada más que decir y agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre, hasta otro próximo video.